Tenemos también con nosotros a Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no sé si catalogar de jarro de agua fría para aquellos que estaban muy optimistas o que todo tiene que ir cocinado lentamente, incluso en este momento. Quintana, ¿cómo lo ves, Francisco? Yo tampoco lo calificaría de un jarro de agua fría, era un dato en línea con el mercado. Tendemos en periodos de excitación a intentar ir un paso más allá y decir que el mercado esperaba que el dato mejorara la expectativa de mercado, pero si nos quedamos en la primera definición, era la expectativa de mercado que se iba a pasar y atinado. Y nosotros creemos, nuestros analistas piensan que un dato en línea con el consenso es suficiente para mantener el tono relativamente optimista con el que han iniciado los mercados este año. Entonces creemos que no debería ser un disruptor y que en los próximos días pues las tendencias, como decía Álvaro González, deberían continuar, ¿no? Que este dato no debería ser un punto de inflexión. A mí lo que más me ha llamado la atención y quizás lo más, el vasito de agua más fría dentro del detalle del dato de inflación viene por la composición, ¿no? del informe. Si recuerdas la última reunión de la Reserva Federal, que la vimos juntos, Powell hizo su primera pregunta, si no recuerdo mal, entró al detalle y que quería bajar las expectativas, fue muy claro al respecto, le preguntaron, no recuerdo qué, pero dijo, eso no interesa, lo que interesa es la composición de la inflación, entonces no nos dejemos llevar por el optimismo, porque sabemos que va a haber partes de la inflación, como la energía, que van a caer, pero a nosotros ahora, o los bienes, que ya se han eliminado los cuellos de botella, entonces los bienes de consumo deberían caer en su precio, a nosotros lo que nos interesa ahora es ver cómo evolucionan los servicios subyacentes, ¿no? Entonces dijo, ese para nosotros es el foco, es decir, no os dejéis llevar por el ruido de elementos que tienen que caer sí o sí. Entonces yo me he ido directamente a mirar esa parte, a ver cómo ha evolucionado en el informe que se acaba de publicar, y la verdad es que las noticias no son buenas, le dan la razón a Powell, en el sentido de que en particular él hizo mención al coste del alojamiento, los alquileres, que había algunos analistas que pensaban que podía empezar a caer. Ya no está siendo el caso, de hecho ha repuntado, ha subido del 0,6 al 0,8. También el coste del transporte, que había sido negativo en el último informe, ha pasado a ser positivo, y sobre todo una partida que es muy importante en el coste de las familias, en la cesta de la compra de las familias norteamericanas, que es el de los servicios médicos. También había gente que esperara que siguiera bajando, porque había bajado ya en los dos últimos informes, y sin embargo se ha dado la vuelta. Ha pasado de restar 0,6 y restar 0,7 en los dos últimos informes a sumar por primera vez en 3 meses 0,1. Entonces esto le da una buena excusa a Powell para en la siguiente reunión, por supuesto, en el contexto más amplio de todos los demás datos macro que tenemos que ver, en particular los de empleo, pero esto le da, por el lado de la inflación, una buena excusa a Powell para no dejarse llevar por el optimismo, ¿no? Puede decir, sí, la inflación está bajando, pero ya os dije, esta parte es la que a mí me preocupa y aquí no hay signos de enfriamiento de la economía. Este quizás sea el punto más negativo. Habrá que ver en las próximas horas cómo reaccionan los miembros de la Reserva Federal. ¿Crees que esto nos deja en el mismo escenario, no? 5 o 5,75, depende de cómo esté el entorno, a falta de ver cómo Bullard y otros miembros lo quieren en el 7%, pero que no parece que vayamos a ir allí. ¿O sí que crees que puede haber tensión para que Bullard y otros miembros más halcones de la Fed puedan empujar a ese tipo que esté más allá del 5,75%? No, no lo creo. No creo que esto sea suficiente, digamos, argumentos suficientes para que haya un cambio de posición significativo en la Reserva Federal. No creo que esto le dé las razones a los halcones. Estamos hablando de una segunda derivada. Estamos rebuscando en el detalle de los datos para buscar, para entender cuáles pueden ser los elementos que hagan reaccionar a la Reserva Federal. Pero si te tienes que buscar en el detalle de los datos, significa que el argumento no es fuerte, ¿no? Si hubiéramos tenido hoy una inflación mucho más elevada de lo esperado, que no bajara, entonces sí que volvería a estar en la mesa, digamos, la visión, ganaría fuerza esa visión más agresiva de los más halcones, ¿no? Como Bullard. Pero no creo que esto sea argumento suficiente. Aquí estamos hablando de que en las últimas horas, en los últimos días, por ejemplo, la posibilidad
de que la próxima subida de la Reserva Federal sea de solamente 25 puntos básicos se había convertido en el escenario central, ¿no? Y ahora mismo tiene en el mercado de futuros una probabilidad de un 75% de que la próxima subida sea solamente de 25 puntos básicos. Este tipo de información, este tipo de detalle y algún comentario adicional que pueda hacer la Reserva Federal, lo que podría hacer es darle fuerza a la posibilidad de que viéramos una subida de 50 puntos básicos el próximo mes. Pero no vamos más allá. Estamos hablando de que en lugar de 25 sean 50, que tampoco cambiaría la visión en el largo plazo para el resto del año, porque si no haces el trabajo ahora, lo haces en marzo, entonces daría un poco igual, sigue dependiendo de los datos macro, pero no creo que tengamos que buscarle más relevancia a esto. Esto puede cambiar la decisión de la próxima reunión, pero no más allá, no el tipo terminal. Una última cuestión. Entiendo que la visión que tenéis desde ING es que este dato y la posibilidad incluso de 25 puntos básicos va a fortalecer a un euro que ha tocado 1,08 hace unos minutos, ahora la vuelta a perder, 1,0791, pero que le debería llevar al entorno del 1,10. ¿Estáis de acuerdo con esa visibilidad de 1,10, perdón? Bueno, estamos en el, sin querer pillarnos los dedos, estamos en el 1,05, 1,10 para el resto del año, pero sí, el dato es favorable al euro. Y esto me lleva para mí a lo que es uno de los puntos más paradójicos de la situación actual, ¿no? Que en general existe una visión muy optimista sobre el euro para los próximos meses, porque digamos la Reserva Federal ya ha terminado, ya ha hecho los deberes casi, estamos hablando ya de subidas de 25 y de cuándo va a terminar, mientras que no es el caso en Europa, ¿no? Entonces, esto es favorable al euro, pero es muy raro verse en una tesitura en la cual tienes a la vez dos de las mayores convicciones del mercado son, por un lado, que el euro se va a fortalecer, es decir, esto es lo que es un risk on, es cuando el mercado está contento, optimista y se permite el lujo de salir del dólar e irse a explorar mercados alternativos como el euro o como los mercados emergentes, ¿no? Entonces esto está asociado con una mejora de las condiciones de mercado. Y por otro lado ver, como mencionaba antes Álvaro González, una posición tan negativa, tan pesimista respecto a la renta variable en general y a la americana en particular, ¿no? Es poco común que haya tantos cortos sobre el Nasdaq, por ejemplo, y al mismo tiempo la visión sea el largo sobre el euro. Normalmente estas dos cosas no suelen ir juntas, ¿no? Entonces algo tendrá que ceder. De momento, a mí me parece que quizás ahora la visión es excesivamente negativa respecto al mercado de renta variable, pero depende mucho de los datos. No bastan 2 datos malos de empleo para que tengamos que volver a revisar todas las predicciones. Muchísimas gracias, Francisco Quintana, director de estrategia de ING en España. Buena tarde, buen negocio. Gracias por ese análisis, Francisco. A vosotros, un placer. Enseguida estamos con Juan